Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Jocelyn, ustedes ya me conocen. En este día me ha tocado compartir la palabra del Señor, así que los invito a cerrar sus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a hablar con tu palabra, Señor. Haz que nuestros corazones, Señor, no se cierren al escuchar tu voz. Confiamos en que tú tienes el absoluto control. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque en ti lo tenemos todo. Porque tú eres nuestro todo en todo, Señor Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Ahora sí, chicos, voy a compartir pantalla. Primero les quiero pedir disculpas. Capaz no se me ve tan bien, que estoy en un lugar donde no hay nadita de luz. No estoy en las tinieblas por si acaso. Pero creo que no importa, ¿no? Lo que importa es el mensaje, la palabra del Señor. Así que si me ven entre blanco y negro, no hay problema, con tal que escuchen y nada, y vamos a comenzar, ya estamos listos. El tema del día de hoy se llama Orando a la luz del Evangelio, basado en Juan 17, 20, 21, que por cierto es uno de mis pasajes que más me gusta. La pregunta del millón es, ¿por qué yo sí escogí un tema así? Porque como ya sabemos, en estas últimas semanas hemos estado viendo, reflexionando sobre la importancia de que como hijos de Dios sepamos lo importante que es la oración. Es muy importante y el día de hoy no es la excepción. Hoy seguiremos con ese mismo hilo conductor. Y como ya les dije, vamos a profundizar en Juan 17, dos versículos 20 y 21. Así que pueden abrir sus Biblias. Les voy a dar unos 5 segundos, ya bueno, 6 segundos para que busquen su Biblia y puedan ir a ese pasaje. Primero vamos a definir qué es oración. ¿Cómo se come eso, Yossi? ¿Qué es? Explícame. Y también vamos a definir por qué debemos orar. ¿Por qué? Porque ya se nos hace un tema tan familiar. Decimos, eso ya me lo sé de memoria, eso ya me lo han dicho, ya lo sé, pero a la vez se nos hace tan difícil de comprender y ponerlo en práctica. Lamentablemente, todos creo que aquí no hay ningún error, ¿no? O sea, todos se nos hace un tema muy familiar, pero a la vez se nos hace tan difícil de comprender y poner en práctica. ¿Y por qué se nos hace difícil comprender y poner en práctica? Porque primero, para saber por qué oro o qué es la oración, primero es importante entender. Y ten por seguro que Dios quiere que entendamos para luego actuar. Nosotros no podemos actuar sin conocimiento. No podemos hacer nada sin saber la verdad de las cosas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Con la ayuda de Dios, conoceremos y comprenderemos el Evangelio, que es la base de una vida de oración, pero no una vida de oración forzada o que oro porque ya pues porque la iglesia me lo pide, o oro por culpa, porque me siento culpable, entonces quiero que a Dios se le baje la ira un poquito conmigo. No. Una vida de oración a la luz del Evangelio es con un corazón que ha sido asombrado, ha sido cautivado por la asombrosa persona de Dios. Y en estos versículos que vamos
a estudiar. Primero lo leeremos, Juan 17, 20 y 21. Así que les pido que estén atentos. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En estos versículos vemos uno de los momentos más impresionantes de toda la Biblia. ¿Por qué es impresionante, José? Porque Jesús está orando, está conversando, no con cualquier persona. Jesús está hablando con Dios. Así, tal cual como lo escucha, sí, con Dios. Y fue a momentos previos a su crucifixión. Esta no es una conversación cualquiera, cliché, no, no es nada cliché, ni nada que se le parezca. Estamos siendo testigos privilegiados de una conversación privada de Jesús con Dios. Estamos en tierra santa, estamos pisando un lugar santo porque no es una conversación cualquiera, como repito por tercera vez o por cuarta vez, es Jesús conversando con Dios, orando con Él. Y aquí Jesús le hace unos pedidos bastante significativos. Y muchas veces oramos diciendo, Dios escuchará mi clamor, Dios escuchará lo que le estoy diciendo. Pues antes de responder a esa pregunta, vamos a ver si Dios respondió a Jesús. Y gracias a Dios nos da la respuesta en este versículo. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con un fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Hebreos 5:7. Es decir, que Dios escuchó a su hijo, escuchó. Y, la, y este libro de la Biblia, que es Juan, disculpen que ando un poco mal la garganta, cuando yo lo leo, se me hace muy significativo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, las palabras que más conocemos de Jesús es cuando Él ora con Dios y le dice, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? ¿Recuerdan esa parte? Pero en Juan no vemos eso. En todo Juan 17, que les pido que lo lean en su casa, por favor, léanlo todo completo. Vemos algo más extenso, vemos una conversación con Dios más extensa. Y como les dije, ¿no? Jesús estaba pidiendo a Dios por sus discípulos. Estaba pidiendo por los discípulos que habían estado con él. Y él les dijo, Señor, todo lo que tú me has dado, los que tú me has dado, ninguno se ha perdido, excepto Judas Iscariote, que ya sabemos qué hizo. Pero eso pasó para que se cumpliera la escritura. No quiere decir que Dios se equivocó o que Dios no cuidó bien de Judas Iscariote. Dentro de esos pedidos, como ya vimos, Dios le respondió. A pesar que fue la cruz, le respondió. Y lo más seguro, y otro punto que me llama mucho la atención de Juan, es que quiero creer, quiero confiar
que si Juan escribió todas estas cosas que salía de la boca de Jesús es porque él escuchó las palabras que salían de la boca de Jesús. Seguimos con el tema. En el versículo 20 dice, no ruego solo por ellos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Después que Jesús ora por sus discípulos, ahora ora como una segunda parte, ora por los que han de creer en él por la palabra de quienes, de los discípulos. Acá mismo lo están viendo. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Y esa petición específica, ¿ustedes creen que Dios la cumplió o que Dios no la cumplió? No lo cumplió. Aquellos que han de creer por el mensaje de ellos son aquellas ovejas que aún no pertenecían al rebaño de Dios. Son aquellos a los cuales Dios ha ido salvando a través del tiempo y que seguirá salvando. Y lo más hermoso es que nosotros, si tú, yo, todos los que estamos aquí escuchando esta palabra, estamos dentro de este costal. Suena gracioso, pero estamos dentro de este costal. ¿Por qué? Porque nosotros, al creer en el Señor Jesús, hemos sido conformados sus hijos. ¿Y qué significativo es que Jesús diga por el mensaje de ellos, por el mensaje de los discípulos? Porque recuerdan que cuando Jesús ya les había dicho a los discípulos, yo ya no voy a estar con ustedes, les conviene que yo no esté con ustedes, pero no se van a quedar huérfanos. El Señor les dijo que vayan y hagan discípulos y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que los discípulos dijeron, ay, ya, gracias, ya, Dios, está bien, muy, muy chido lo que dices, pero ahí si tengo tiempo lo haré? No. Los discípulos no se quedaron de brazos cruzados, ellos siguieron compartiendo la palabra del Señor y gracias a eso mucha gente fue salva, ahí cumpliéndose lo que Dios dice, que se salven, ruego también, perdón, por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Muchos discípulos nos han dejado sus cartas, nos han dejado libros de la Biblia que ahora Dios nos ha dado la oportunidad de poder leerlos. Y como ejemplo tenemos, por ejemplo, a Pablo, que fue un discípulo que mucho después conoció al Señor, a Pedro, a Judas, ¿no? Si no me equivoco, también a Santiago. Y hay discípulos los cuales no tienen un libro en la Biblia, pero no quiere decir de que si no tienen un libro en la Biblia, que fueron menos o que no cumplieron lo que Dios les dijo. No, fueron fieles al Señor, pero no hay necesidad de que tengan un nombre en la Biblia, sino que Dios quiso que así sea, ¿no? Entonces, como les dije, nosotros estamos dentro de este costal. Estamos dentro de esas personas que hemos creído en Jesús por la palabra de ellos. ¿Por qué? Porque la fe que Dios nos ha dado, viene por el oír, como dice aquí en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no existiera la Biblia, nosotros no creeríamos en el Señor Jesucristo. Y eso debería darnos demasiada felicidad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, de una manera resumida, para ya ir cerrando con este versículo, Él oró por ti. Sí, así como estás escuchando, no estás soñando, no es un chiste, no es una mala broma, no. Dios oró por ti. Él oró por ti. Si tú eres creyente, estás en Cristo, eres cristiano y eres una persona que ha sido
salva por él. Y la oración de Jesús no queda ahí, no allá. Entonces le dijo que solamente ruego para que crean por el mensaje de ellos. No, él siguió. Para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En el versículo 21, que es la segunda parte, dice que al creer seremos uno con Él. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es la relación de Jesús con Dios? Capaz sea algo muy difícil de poder percibir, de poder pensar. Les voy a pedir que por un segundo vamos a hacer como que si no existimos, como que si los humanos ya se extinguieron y solamente quede Jesús con Dios. ¿Cómo es la relación de ellos? De padre a hijo o de hijo a padre. En unos segundos, a ver, estemos pensando en ese punto, porque dice que Dios quiere, que Jesús le estaba pidiendo a Dios que seamos uno, así como Él es uno con Dios. Y, y eso, chicos, lo cambia absolutamente todo. Porque si nos podemos a meditar en la relación de Jesús con Dios, nos vamos a dar cuenta que es una relación perfecta, es una relación dulce, plena. No podemos concebir que exista un día, un solo día, en el cual Dios deje de amar a Jesús. O que exista un día en que Dios rechace a Jesús. Si nos ponemos a pensar, no va a existir ese día. Y puedes decir, ay, pero yo, sí, ¿cómo puedes decir esto? Porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si aún te queda dudas, veremos Marcos 9, de 5 a 7. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube, perdón, se fue un poquito, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Es decir, Dios dice de su Hijo, Él es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. A Él sígalo, a Él escuchen, a Él miren. Y eso nos da seguridad de la relación de Jesús con Dios. Que para ser sincera, poco medito en eso. Poco meditamos, sé que no soy la única, en cómo es esa relación tan dulce, tan plena. Y esto me recuerda mucho a unas palabras que vi en uno de los libros de John Piper que dicen que Dios en la persona de Jesús tiene un cuerpo y tiene un nombre. Y eso nos parecerá un tanto extraño, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo John Piper? Es porque cuando pensamos en la relación de Jesús con Dios, no lo concientizamos de tal manera porque no sabemos quién es Jesús. Lo vemos como, ok, Dios, Jesús, Dios, sí, los dos, sé que existen y hay mucha gente que cree en Dios, pero no quiere decir de que sean uno con Cristo.
Ahora, vamos a hablar un poco de Jesús. ¿Por qué a Jesús lo subestimamos? ¿Por qué a Jesús lo vemos como menos que Dios? Decimos, uy, no, Dios sí, pero Jesús no. Los dos son uno. La palabra de Dios dice que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. En Él está toda la plenitud de Dios. No debemos de subestimarlo porque Él se encarnó, Él se hizo hombre. Y pido al Señor que con la ayuda de su Espíritu nos ayude a entender esa realidad, a entender esa verdad, porque chicos, esa es la base de una vida de oración. Esa es la, esa es la base. Disculpen chicos, un ratito. Ya. Esa es la base de poder, de, perdón, un ratito. Un ratito. No lo pagué. Ahora sí, disculpen. Un pequeño break aquí. Son cosas que pasan cuando sucede. Seguimos con el tema. Em, estaba, estábamos viendo qué significa o quién es la persona de Jesús. Yo tengo una carga, por decirlo así, de que toda mi vida de cristiana, voy a contar un poco sobre mí, no cuento para que me admiren ni nada, sino para que la gloria sea de Dios. Hubo un tiempo donde Dios em, hizo que yo me dé cuenta de algo, que mi relación con Dios andaba así como que media escabrosa, media tembleque, ¿cómo se puede decir? Media dudosa, no por la parte de Dios, sino de mi parte. No sé si algún día habrán leído la carta de los Gálatas, donde Pablo le dice a los Gálatas, ¿por qué, por qué intentan ganarse, por decir, el cielo o mantener su relación con Dios en base a sus obras, en base a lo que ustedes hacen y no lo que Cristo ha hecho? Algo similar yo estaba en un tiempo. Y mi vida de oración era una vida de, Señor, yo te pido, te pido, te pido, te pido. Y cuando me sentía mal con Dios, yo sentía culpa. Y la culpa me llevaba a portarme bien, entre comillas, y me da mucha vergüenza admitir eso, pero es la, es por, es para la gloria de Dios todo lo que le puedo contar. Hasta que llegó un momento en que, gracias a Dios, Él no permitió que siga pasando eso. Cuando yo comencé a estudiar la carta a los Gálatas, porque antes había estudiado Romanos y ahora Gálatas, algo pasó. Se puede decir que el Señor rompió mis cadenas, Él Él trajo mucha libertad a mi vida, pero no una clase de libertad como para decir, entonces ahora sí yo puedo hacer lo que quiera, puedo andar pecando por aquí y por allá, sino un conocimiento, un conocer real de quién es Jesús y cómo soy vista ante Él. Y eso es lo que, la base y la razón por la que muchos no nos gusta conversar con Dios. Como decía nuestro pastor Luis, decía, ay, tengo que orar, qué pesar. Yo también lo he pasado. Dios sabe que muchas veces
no sentimos ganas de orar, no sentimos ganas de, de correr al trono de gracia, no queremos orar. Hasta que llegué a la conclusión de que cuán importante es la cosmovisión de Dios, chicos. No es un juego. Cuán importante es conocer a Cristo. Cuán importante es conocer lo que Él es, pero no una manera en que solamente te llenes de conocimiento y digas, ya me la sé toda de Dios. No, sino de que tu corazón comprenda, tu mente y tu corazón comprenda su grandeza. Hasta que llegó un momento, un glorioso momento, que leyendo la carta a los Galatas me di cuenta, dije, no, no puedo actuar más con culpa, no puedo seguir corriendo al trono de gracia con culpa. Y en uno de esos momentos de oración, pocas personas saben esto, o casi nadie, solamente Dios y yo, en unos momentos de oración, mientras que estudiaba Gálatas, en uno de esos versículos, el Señor me dijo, por decirlo así, de cierta manera, en mi conciencia, yo te amo a la misma manera, anchura, longitud y grandeza de Jesús. Para resumirle, yo te amo igual que Jesús. Yo te miro como yo miro a Él. Yo te trato como yo trato a Jesús. Y como acabamos de ver, la relación con Dios, de Dios con Jesús, es una relación perfecta. Perfecta. Y así mismo Dios nos ama, nos trata. Si sabiendo eso no corremos, ya no sé qué más, ya qué más necesitamos. Cuando yo pude escuchar eso del Señor, yo dije, me, me rompí en mil pedazos y dije, Señor, gracias. Gracias porque a veces, como dice en uno de los salmos, yo era como una bestia porque te hablaba lo que no entendía. Me encanta ese salmo por más que un poco duro que sea. Y desde ahí, hermanos, trajo una libertad a mi vida. No digo que mi relación con Dios y mi tiempo con Dios, mis oraciones sean perfectas. No lo son, nunca van a ser perfectas. Pero sabes que a Dios le da gloria y a Dios le agrada cuando vamos a Él, no para pedirle algo, sino para disfrutar de Él. Había una vez donde le decía, Señor, yo corro a ti porque simplemente quiero verte sonreír. Simplemente quiero reír contigo, quiero gozarme contigo simplemente. Y eso trajo mucha libertad a mi vida. Y, y la libertad no es para pecar, la libertad es para tener más temor de Él, porque comprende su grandeza, porque comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y como dije hace unos meses anteriores, el sacrificio del Señor no fue nada barato. Siguiendo con el tema, estamos en el tema. Después que hemos visto el significado de estos dos versículos, que Dios ora por nosotros para que seamos uno con Él, para que tú le pertenezcas a Él. Eso es lo que significa ser uno con Cristo, que tú le pertenezcas, que tú seas de su propiedad, que Él sea tuyo y que tú seas de Él. Perfectos en, en son uno, por decirlo así. Son uno, no por decirlo así, perdón, mis palabras, son uno. Y ese es el Evangelio, chicos. Y es por eso el título de este tema es
el Evangelio. Esto es lo que debemos saber para que nuestras oraciones no se vean forzadas. Porque el Evangelio, otras cosas en las que Dios me ha confrontado es que yo pensaba que era la justificación, que Dios haya perdonado mis pecados y todo. Yo lo separaba como que en varias cositas. Pero ahora me di cuenta que el verdadero evangelio es Dios, es que habiendo estado separados de Dios en su infinita misericordia, Él vino a sanarnos, Él vino a esta tierra, Él pagó nuestros pecados para ser uno con Él. Dios nos entregó a Él mismo. Ahora, Él es tuyo y tú eres de Él, y esto no es momentáneo, esto es para siempre, hasta aún después de la muerte, porque Jesús venció la muerte para que cuando tú te mueras, cuando yo me muera, vamos a estar con Él. No porque yo sí es buenita, porque se porta bien, no, porque así como Pablo, que él decía que él veía pecado en él, miserable de mí, decía, ¿quién, quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él no se daba gracias a sí mismo, él daba gracias a Jesús. Dios Dios es el evangelio. Recuérdenlo siempre, chicos. La justificación y todas las cosas, hasta aún las bendiciones de Dios, todas tus capacidades, todo lo que Dios ha podido hacer son dones que el Señor te ha dado. Pero tu mayor bien es Cristo. El mayor bien del Evangelio es que podemos disfrutar a Dios por la eternidad, para que Juan 17 se haga una realidad en nuestras vidas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Estamos unidos a Él y esa unión nada lo rompe, chicos. Como decía Pablo, ni la muerte, ni principados, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni escasez, ni el hambre, nada, 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 ni lo alto, ni lo profundo nos va a separar del amor de Dios, porque eres uno en Cristo. Cuando tú oras, no oras con cualquier persona, estás orando con aquel que eres uno con Él. Si tú lloras, Él llora contigo. Si tú ríes, Él ríe contigo. Si tú sufres, Él te consuela. Él viene a consolarte. Yo puedo dar testimonio de cómo el Señor me ha consolado en los momentos más difíciles, porque cuando yo estoy triste, Él no está contento. Él sufre conmigo. Él me muestra. Él me hace ver con su palabra de que hasta las pequeñas cosas de nosotros le importa. A Él importa que nuestra vida sea una vida, no va a ser perfecta, no es que vas a comportarte como un ángel Gabriel o como la Virgen María. No, la vida no es en base, la vida cristiana no es una vida en base de obras. La oración es una obra con la cual Dios te va a mirar de mejor manera, y eso es lo que a mí me carga, porque hay muchas prédicas, chicos. Cuídense de lo que escuchan, porque es muy importante ver bien lo que estamos escuchando. Es que Dios dice, ven esa parte de que uno ore como una obra, ven como una obra, es así, ya yo oro para que Dios me dé lo que pido, me dé lo que, lo que yo necesito, pero no, la oración, es muy cierto, del justo puede mucho. Pero ¿por qué somos justos? Somos justos por nosotros, somos justos porque, ay, sí, yo hago buenas obras, yo doy comida a los pobres, cuando veo una persona en necesidad, yo le doy. No, eres justo porque Dios te justificó, pero esa no es el mayor bien que tienes. Esos son los dones que recibimos de Dios, que son buenos dones, pero que nos llevan a contemplar más a Dios. Oh, wow, Dios me justificó. Y eso te lleva a mostrar el carácter de Cristo, a contemplar su carácter. Ni la muerte ni la vida nos podrá separar de Dios. ¿Y cómo esto afecta mi vida diaria?
ya como ya les había comentado, en todo, porque ya no oras con pesar. Y al estar unidos a Cristo, no vamos para pedir, como ya había dicho, sino para disfrutar, para satisfacerte. Cuando más satisfecho estás en Él, el más gloria recibe. Todos los días, no en tus fuerzas, sino sabiendo que Él vive en ti y estar así con Él para siempre. Y esta verdad puede ser muy sorprendente y es porque no es algo natural, es algo sobrenatural que hizo el Señor. Y eso hará que nuestras oraciones sean con gratitud, sean con más fervor, sabiendo que ni aún teniendo un cuerpo de muerte nos podrá separar de Él. Nada nos separará ni aún. Y sabemos que seguimos pecando, que seguimos fallando. No les estoy llevando que vivan una vida de pecado, no de ninguna manera. Pero lo que la palabra nos dice en Gálatas también, perdonen que esté cruzando Juan con Gálatas, pero tiene mucha ahí, mucha semejanza, es que nosotros también por culpa vamos delante de Dios, pero la culpa no va a servir de nada, chicos, porque decimos, si soy pecador, entonces no podemos hacer eso.